y la erradicación en la política antidrogas, un tema que muchas veces pasa debajo del radar y que explica en buena medida el alcance de la economía negra y mafiosa que opera en el país. Le damos la bienvenida a Rubén Vargas, experto en la materia, exministro del Interior y expresidente ejecutivo de Vida. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches, un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo ve el papel del ministro Barranzuela frente a algo tan importante como es la erradicación y que, por cierto, hay que recordar que De Vida, si no estoy mal, está bajo el paraguas de la PCM, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, ¿qué pienso del papel del ministro del Interior? La verdad, indignación por lo que ha hecho, por lo que ha atacado de manera tan alevosa a una institución como De Vida, que es la entidad rectora en la lucha contra las drogas. Indignación por un ataque sin sentido desde su posición de ministro. Digamos, a pesar de la enorme responsabilidad que tiene el sector interior y el ministro del Interior en poner en práctica, en ejecutar varias de los ejes de la política nacional de lucha contra las drogas, se muestra más bien en sentido contrario a los objetivos, a los intereses de esa política nacional. Estamos hablando en específico respecto a la opinión que tiene él de la erradicación, a la opinión que tiene él sobre los cultivos de hoja de coca, sabiendo que son coca excedentaria, sabiendo que son coca que termina en los mercados negros de la cocaína, pero pretende utilizar al campesino cocalero para fines políticos. En realidad, estamos frente a un personaje que creo que se ha equivocado de función y de responsabilidad. Y por supuesto lamentar que una persona de ese perfil, además de sus pergaminos personales, haya sido seleccionada por el presidente para un cargo de enorme responsabilidad. Si querían saber sus antecedentes personales, eso se resolvía con una sola llamada al director de la DINI, de la Dirección de Inteligencia Nacional, y seguramente que le habrían explicado las sanciones y la situación en la que se encuentra este señor. Si nos hubiésemos ahorrado todos semejante situación, pero en fin, eso es lo que tenemos. Hoy la ministra ha reiterado lo que dijo en este programa, ¿no? Que era parte, digamos, también lo que era el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, la parte de una negociación del presidente. La lectura es clara, Rubén, parte de una negociación del presidente para no romper con finalmente lo que es la bancada oficialista. Tienes una parte que tiene una presencia magisterial, ya vemos el ministro Gallardo, y tienes otra parte que es la línea dura de Perú Libre, pero como señalas, hay formas y formas. Ahora, ¿en qué estaba ahora mismo el proceso de erradicación? ¿Cuál es la situación hoy de los sembríos de hoja de coca ilegal en el Perú? Y que estamos en una situación absolutamente crítica respecto a la lucha contra las drogas y específicamente respecto a la expansión de los cultivos ilícitos de hoja de coca. En el año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se suspendió las acciones de erradicación en los primeros meses del año y solamente se logró erradicar un poco más de 600 hectáreas de las 25.000 que tendría que haberse erradicado como meta. En el año 2021 se retomó la erradicación, pero también nuevamente por problemas del COVID se suspendió, se priorizó en el proceso de vacunación, de inmunización a los trabajadores del CORA, que son los responsables de la erradicación, y se tendría que haber retomado, reiniciado la erradicación en el mes de julio, pero eso no ha ocurrido. Finalmente, con el nuevo gobierno, comenzó hace pocos días atrás, hace 1 o 2 semanas atrás, en 2 zonas, en Agüitía, en zonas alejadas de Agüitía, en zonas sin mayor relevancia ni impacto frente a los cultivos ilegales o al narcotráfico, y en Sangabán, en Puno. Lamentablemente, con este nuevo ministro se suspendió las acciones de erradicación en Sangabán y solamente se tiene estas acciones de erradicación en zonas alejadas de Agüitía.
Entonces, lo que tenemos es que en lo que va del año se ha erradicado un poco más de 1.000 hectáreas, nuevamente la meta es 25.000, entonces tenemos durante el 2020 y 2021 no se va a cumplir con la meta de las 50.000 hectáreas que se tendrían que haber erradicado, y eso va a significar para el año 2022 y 2023 seguramente la expansión de los cultivos de coca, y en el siguiente informe respecto a cuántas hectáreas tenemos de coca en el Perú, vamos a superar con absoluta facilidad las 100.000 hectáreas de hoja de coca articuladas, vinculadas al negocio de la cocaína. Estamos entrando a un escenario similar al que teníamos en la década de los 80 y de los 90. La comparación siempre es odiosa, Quique, pero hay que decirlo. Colombia, con las mismas dificultades, el año pasado ha erradicado 130.000 hectáreas, este año está erradicando más de 100.000 hectáreas, y adicionalmente hay que también mencionar que hay una presión muy fuerte por demanda de drogas cocaínicas de los mercados internacionales, especialmente de Europa, y eso se traduce, por supuesto, en una mayor expansión de cultivos como consecuencia de esa presión de la demanda internacional. Y si a eso además sumamos que se han recortado los presupuestos precisamente de debida para los programas de desarrollo alternativo en plena crisis económica, donde esta crisis pega más en las zonas rurales, entonces digamos que se están presentando las condiciones para una tormenta perfecta que nos va a llevar a un escenario apocalíptico en materia de cultivos ilícitos de coca, de narcotráfico y de lucha contra las drogas. Lamentablemente, Quique, el escenario es muy malo para los intereses de la democracia y del país. Estoy escuchando, Rubén, pero estoy escuchando un poco lejos. A ver si me ayudan, por favor, en producción a subirme el volumen aquí en estudio. Estoy tratando de hacer las señas. A ver, y el otro punto, Rubén, es el otro punto es hacia dónde está yendo la cocaína peruana en este momento, porque, digamos, afortunadamente, entre comillas, no se ve la violencia del narcotráfico que se puede ver en México, etcétera, pero ayer mismo reportábamos la indignación de los líderes indígenas por los asesinatos sucesivos, en el caso de los líderes de pueblos originarios amazónicos. Es decir, la economía negra y la mafia está operando impune. Y ojo, hay que añadir el impacto ecológico de la coca, ahora que estamos a la vuelta de la esquina de la COP26. ¿Cuál es el mercado ahora mismo que está alimentando esto, que como estás describiendo, estaríamos en camino de ser los principales productores de cocaína del mundo? Estamos en ese camino o muy cerca a la situación en la que se encuentra Colombia. ¿Cuál es el mercado? Los mercados más importantes de la cocaína que se produce en el Perú van hacia Europa del Este, hacia Asia, hacia Sudáfrica. Ahí termina el 95% de las drogas cocaínicas que se procesan en el Perú. Un pequeño 5% tiene destino a los Estados Unidos, pero es principalmente estos otros mercados que ahora están demandando la cocaína que se procesa en el Perú. Y por supuesto, como te decía, según Naciones Unidas, en su último informe sobre el consumo de drogas, menciona un incremento importante de los consumidores habituales de drogas cocaínicas, que han pasado de 18 millones a 20 millones a nivel mundial, y eso genera una presión, por supuesto, adicional, como te dije, a la expansión de los cultivos ilícitos. Y esta expansión se está presentando, como bien has recordado, Quique, en territorios de las comunidades ashánicas, especialmente en la selva central, en el norte del Brae. Y son ellos las principales víctimas en este momento respecto a la expansión de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. Nuevamente los territorios ashánicas están siendo invadidos, sus comunidades están siendo tomadas, como ha ocurrido en la década de los 90 con el terrorismo, pero ahora con un enemigo que es mucho más peligroso e invisible, como es el narcotráfico. Entonces creo que necesitamos desde el gobierno prestar atención a la situación en la que se encuentran los ashánicas. No podemos dejarlos solos nuevamente, como ocurrió con el terrorismo. Una tragedia. A ver, efectivamente, uno no es difícil, efectivamente creer o ver que el consumo de cocaína puede incluso haber aumentado en la pandemia por las propias características de esta. Pero el otro tema es que se habla mucho de la DEA, Entonces hay sectores políticos que quieren expulsar a la DEA, etcétera. Pero ahí hay cierta paradoja, Porque la colaboración americana se ha reducido, evidentemente,
y esto en parte se explica por lo que describes, es decir, es solo un pequeño porcentaje de la cocaína peruana la que llega a Estados Unidos. ¿Cómo se maneja entonces el tema de la colaboración? Siempre hemos sabido que Europa tiene un abordaje distinto. ¿Qué se debería hacer en todo caso con la política de erradicación relacionada pues precisamente a la colaboración con los países consumidores? Y que lo primero que hay que hacer es no seguir con este absurdo proceso de ideologización de la lucha contra las drogas. Hay un sector del partido de gobierno que pretende decirnos que van a expulsar a la DEA, a USAID, porque supuestamente necesitamos recuperar la soberanía en la lucha contra las drogas. Eso es tener una lectura absurdamente politizada, ideologizada de la lucha frente a un enemigo global como es el narcotráfico. En la política nacional que aprobó de vida recientemente, tiene un eje, un componente muy importante y es la responsabilidad común y compartida entre los países productores y los países consumidores. Esto significa que, al contrario, el Perú necesita la cooperación, necesita la presencia, necesita el concurso, el apoyo de los países que consumen las drogas cocaínicas que se producen acá en el Perú. Yo diría que Perú es una víctima precisamente de esas políticas de prevención incompletas o fracasadas que están permitiendo esta expansión o este aumento del consumo de drogas cocaínicas. Y por tanto necesitamos que los países que ocasionan, que originan este problema de la cocaína, pongan el hombro, participen, estén presentes. Y a esa colaboración no se puede pues decir que están vulnerando nuestra soberanía. Estados Unidos ha sido el principal aliado en la lucha contra las drogas en estos últimos 20, 30 años. Y no se puede estar teniendo, digamos, la ligereza de estar amenazando permanentemente con expulsarla. Felizmente, Quique, yo quiero sacar algunas lecciones positivas de lo que ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en su última conferencia de prensa, donde aceptó la renuncia de Fidel Pintado y ha anunciado que se mantendrá el ministro del Interior, aun cuando esa decisión considero equivocada, pero creo que de la segunda parte de su anuncio saco 3 mensajes positivos, bastante positivos. Primero, que ha ratificado que en su gestión se va a continuar con la lucha contra las drogas y con la erradicación, con el control de los cultivos ilícitos de hoja de coca. Y número 2, que el nuevo presidente ejecutivo de Devida va a ser una persona idónea que no va a provenir de las canteras de las organizaciones cocaleras, que no va a ser un asesor de las organizaciones cocaleras, que no va a ser un apologista de las organizaciones cocaleras, que no va a ser un anti-erradicación de los cultivos ilícitos de la hoja de coca. Creo que esos requisitos, esa valla ya es bastante importante para que podamos tener nosotros la seguridad, la garantía de que podamos recuperar el tiempo perdido frente a este enorme y complejo problema que es el tráfico de drogas y los cultivos ilegales. Cierto, porque ya están dando vuelta nombres. Vamos a ver finalmente cuál es el que se define, por el cual se define la presidenta del Consejo de Ministros. Gracias, Rubén Vargas, como siempre, un gusto y muy interesante información, una alerta, en realidad una alerta es la que se está planteando con esta